En estos momentos hace uso de la palabra el abogado de Martín Vizcarra, Fernando Ugaz, para defender el arraigo laboral de su patrocinado. Recordemos que el fiscal Germán Juárez Atoche acaba de argumentar el peligro procesal de Martín Vizcarra, señalando y citando a Karen Rocaluque y estos casos vinculados al señor Swing y demás, para poder sustentar también cómo ha sido el comportamiento de Martín Vizcarra en diversos casos que no son los mismos, pero que revisten, por supuesto, también la investigación que está realizando el fiscal Germán Juárez. Ojo, ha tenido una llamada de atención, porque empezó, a relatar, a calificar un poco la declaración de Karen Roca, pero finalmente eso se superó y ahora toma la palabra Fernando Ugaz. Vamos a escuchar al abogado de Martín Vizcarra. Usted que lo lleve a prisión a mi patrocinado porque en esa fecha le dijo supuestamente que no tenía trabajo. PBO Radio 91.9. Lo voy a leer, por favor. Como he manifestado, soy ingeniero civil de profesión y mi vida profesional la he desarrollado un tiempo en la actividad pública, pero la parte más extensa en la actividad privada en el ramo de la construcción. Entre el 90 y el 2010 por 20 años consecutivos. He sido contratista de obras de infraestructura física, de carácter de infraestructura civil. Los últimos 10 años, a partir del 2011, me he dedicado a la actividad pública por cargos de elección popular. Del 2011 al 2014 fui presidente del gobierno regional de Moquegua. Y a partir del 2016 fui parte del gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski. Y luego, desde el 23 de marzo del 2018, ante la renuncia del cargo del presidente Pedro Pablo Kuczynski, asumí el cargo de presidente del Perú hasta el 9 de noviembre pasado. Según lo que está establecido en las normas, los expresidentes gozan de su pensión, del mismo modo del cargo de presidente que tenía, que es de 16.000 soles. Sin embargo, yo no voy a estar supeditado solo a la pensión. Yo nuevamente regresaré a mi actividad profesional privada de ingeniería civil independiente, no de una empresa como lo que estuve los 20 años, no de una empresa como lo estuve en los 20 años que tuve en la actividad privada independiente. Esto es lo que tengo establecido como pasos siguientes. Es la psicología de un presidente que ha sido hace 2 días vacado en un contexto de incertidumbre nacional. En la actualidad tengo la pensión vitalicia, vamos a establecer las acciones para realizar mi actividad privada, de la cual he tenido experiencia 20 años, no es que voy a improvisar, no es que vaya a improvisar. Doctora, este pequeño currículum que detalla mi patrocinado demuestra que no tiene experiencia laboral, que es una persona indocumentada, sin rastro, sin existencia, sin antecedentes políticos, públicos, privados, sin nada. PBO Radio. Nosotros, correcto, como pareciera ser un caso donde se le tiene que llevar a prisión a una persona que no tiene ninguna experiencia laboral, que es un indocumentado, prácticamente está desarraigado laboralmente, ¿no? Entonces, por eso es que le quiere pedir prisión el señor fiscal. PBO Radio. Ok. Y entonces, está hartamente acreditado en la presente causa, ¿correcto?, que mi patrocinado, ¿correcto?, ha tenido una relación en el sector privado, en la empresa CIM Vizcarra. Fue en su momento accionista del 25%, del 90 hasta el 2002,
posteriormente se aumentó su porcentaje, etcétera. Es de conocimiento público. Ha ejercido el cargo de presidente del directorio también en el proyecto especial Pasto Grande. Ha participado en organizaciones privadas del Colegio de Ingenieros del Perú, Colegio de Ingenieros de Moquegua, etcétera. Actividad pública, ¿correcto? Presidente regional en Moquegua, servilleta por favor, director de su salud, vicepresidente de la República, del año agosto del 2016 a marzo del 2018, embajador del Perú en Canadá, y como presidente de la República del Perú entre marzo del 2018 y del 2020. La Fiscalía dice, con respecto a la pensión, si nosotros, señora magistrada, por el sentido común, porque esta audiencia incluso lo está viendo también el Perú, si reflexionamos qué significa una pensión, señora magistrada, y normalmente cuando nuestros padres, ¿no?, ya tienen tantísimos años trabajando, tienen una pensión, ¿no? Entonces, a esas personas de edad que tienen una pensión, si estuviera este caso, ahí la Fiscalía le pide prisión porque la persona no tiene trabajo, está recibiendo su pensión luego de tantos años de vida. Ese dato de la pensión, la norma lo brinda a los expresidentes de la República porque tiene un dato objetivo, señora magistrada, porque se ha dedicado a la nación, se ha dedicado al país. Y este es un caso donde estaba a pocos días de haber sido vacado mi patrocinado. ¿Dónde está respaldado? ¿En qué ley está respaldado este tema de la pensión? En la ley 26.519. Mi patrocinado está actualmente candidateando al Congreso de la República. Es un hecho notorio, señora magistrada, que no debería quizás adentrarme mayor tiempo en este punto. Pero en todo el relato del fiscal, pareciera que eso no existiese. Y más o menos se ha tratado de presentar como que el ser candidato... Pero ¿no? Sin ánimos de interrumpirlo, en cuanto a lo que usted mismo menciona, el tema de no detenernos en el tiempo, ya al tiempo que ha usado el fiscal resta media hora, si bien es cierto, dependiendo de los argumentos que usted quiera exponer, vamos a evaluar tiempos adicionales o no, pero vamos evitando argumentos reiterativos, por favor. Continúe. Le agradezco muchísimo, señora magistrada, y no es con el ánimo de contrariarme en lo más mínimo. El día de ayer hemos asistido a un alegato de la Fiscalía de no menos de 3-4 horas, señora magistrada. Y yo lo único que quiero es solamente abordar mis temas. Voy a tratar de ser no reiterativo, por favor. Pero justo estoy en el punto importante del arraigo laboral. No digo lo contrario, doctor. Lo que le estoy diciendo es, trate por favor de medirse, incluso le estoy diciendo con mucha antelación. Y las pautas fueron indicadas. Continúe, por favor, señor abogado. No hay problema, doctora, no hay problema. Y entonces, señora magistrada, mi patrocinado, con fecha 27 de noviembre del 2020, informó públicamente, correcto, que iba a postular al Congreso. ¿Qué pasó ese día 27 de noviembre del 2020? El 27 de noviembre del 2020, mi patrocinado fue a declarar a la Fiscalía. Ese mismo día, correcto, que está anunciando públicamente su candidatura al Congreso, ese mismo día tenía declaración con la Fiscalía. Y encima fue materia de una conversación informal con el fiscal. El fiscal está harto, correcto, sabido de la actividad lícita que tiene mi patrocinado. Y nosotros, y no solamente, señora magistrada, está informado, sino que
por Twitter y por los medios televisivos, está absolutamente informado y noticiado que mi patrocinado ha realizado viajes producto de esa campaña política. Viaje a San Martín el 15 y 16 de diciembre. Viaje a Lambayeque y Trujillo 21 y 22 de diciembre. Viaje a Cajamarca 28 y 29 de diciembre. Al Cusco 6 y 7 de enero. Arequipa el 10 y el 11 de enero. A Piura el 13 y 14 de enero. Ayacucho, Huancayo, el 20-22 de enero. A Trujillo, el 4 y 5 de febrero. A Pucallpa, el 8 y 9 de febrero. A Tacna, Hilo, Moquegua, 11 y 13 de febrero. Puerto Maldonado, 22 y 23 de febrero. Tumbes, 25 y 26 de febrero. Lima Norte, 1 y 2 de marzo. Lima Carapongo, 3 de marzo. Lima Pachacamac, 4 de marzo. San Juan del Lurigancho, 6 de marzo. Lima Caraballo, 8 de marzo. Lima Atehuaycán, 9 de marzo. Lima San Juan de Miraflores, Villa María el Triunfo, 11 de marzo. Callao, 12 de marzo. Lima, Surquillo y La Victoria, 13 de marzo. Cajamarca y San Martín, 14 y 15 de marzo. La reflexión que hace la Fiscalía frente a todo esto es que mi patrocinado no tiene actividad lícita. Y como no tiene actividad lícita, le pide prisión. Entonces, ¿qué es, pues, ser o tener una actividad política para asumir altos cargos en el país, según la Fiscalía? ¿Por qué razón la norma exige a los funcionarios públicos que renuncien 6 meses antes? El artículo 91 de la Constitución le dice: no pueden ser elegidos miembros del Parlamento Nacional si no han renunciado al cargo 6 meses antes. O sea, la Constitución le pide al funcionario público que deje de trabajar. PBO Radio 91.9. 59, artículo 113, Ley Orgánica de Elecciones. No pueden ser candidatos o representantes al Congreso y al Parlamento andino si no han renunciado 6 meses antes. Y entonces, señora magistrada, en este contexto de campaña política, donde incluso mi patrocinado ha recibido sendas tachas, una de ellas se discutió por parte del Jurado Nacional de Elecciones, justo el hecho que mi patrocinado no haya supuestamente renunciado 6 meses antes, porque debió haber renunciado y no debió ser vacado, decía, ¿no? Y en todo caso, lo han vacado luego de los 6 meses, ¿no? Lo han vacado mal, lo han debido vacar antes. ¿Cuál será la lógica de los que tacharon? O los que no. Pero el Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué es lo que dijo? La resolución número 0103-2021, Jurado Nacional de Elecciones, 15 de enero del 2021, dijo: infundado y confirma la resolución número 45-2021, dice: recién desde el momento de la declaración de vacancia, Martín Vizcarra pudo tomar la decisión de su postulación al presente proceso electoral. Y entonces, señora magistrada, ya el Jurado Nacional de Elecciones, esto ha sido harto debatido. Y el Jurado Nacional de Elecciones, como le digo en esta resolución 103-2021,
de fecha 15 de enero del 2021 y luego en otra resolución, porque entenderá pues que todos los partidos políticos le están presentando tachas, exclusiones. Entonces, la Jurado Nacional de Elecciones tuvo 2 oportunidades para ver este argumento, ¿no? Resolución número 104-2021, de fecha 15 de enero del 2021. Firma Salazarenas, San Ginés Salazar y Rodríguez Vélez. ¿Qué dicen? Correcto, infundados los recursos de apelación y que se confirme la resolución. Bueno, todo esto ya fue noticiado, todo esto fue de conocimiento público, ¿correcto? Entonces, y también es de conocimiento porque el fiscal conoce las leyes y conoce la Constitución, se entiende, que mi patrocinado, habiendo sido un funcionario público tantos años y habiéndose dado el contexto de la vacancia, una cuestión excepcional, ¿correcto? Y también excepcional, la toma de decisión para postular al Congreso de la República, es pues definitivamente que mi patrocinado, ¿correcto?, se encuentra con una actividad lícita de conocimiento público, ¿correcto? ¿Y qué es lo que más o menos, señora juez, qué es lo que más o menos se requiere? Lo que se requiere es ello, que se tenga registrado ello, porque una postulación, señora magistrada, a un alto cargo no puede pues significar, miren, voy a trabajar de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y mi campaña política lo voy a hacer desde las 7 de la noche para adelante. Entonces, eso es lo que está buscando la Fiscalía, ¿no? Lo que está buscando la Fiscalía es que le digan, miren, trabajo en esta oficina y tengo mi contrato de trabajo y tengo esto en plena campaña política, donde tanto los particulares como los funcionarios públicos se tienen que dedicar exclusividad a su campaña política. Entonces, como no está trabajando en una oficina y como no está trabajando en una empresa privada y como está en plena campaña política, lo quiere llevar a prisión el señor fiscal. La ley de contrataciones del Estado prohíbe al funcionario público trabajar en empresas privadas o en rubros donde tuvo injerencia aproximadamente por 1 año. O sea, en el caso se retome lo de CIM Vizcarra, ¿ok?, no podría participar porque la situación excepcional en este caso es que mi patrocinado ha sido presidente de la República. Y entonces no podría estar en una empresa privada para contratar con el Estado. Entonces, con todas esas limitaciones y con todas esas excepciones, lo que nosotros decimos, y además, señora magistrada, mi patrocinado, cuando se le preguntó en la pregunta 36 del 4 de diciembre del 2020, dijo lo siguiente, dijo: he tomado conocimiento con preocupación de una serie de hechos que mostrarían la falta de objetividad, de la imparcialidad en que se está llevando este proceso por parte de la Fiscalía. Me refiero específicamente a la información que se ha filtrado a los medios de comunicación, incluso antes de que se iniciara la carpeta 16-2020, cuando había información que era de exclusivo conocimiento de esta Fiscalía. Luego, en presentaciones públicas, el fiscal a cargo de esta investigación, el doctor Germán Juárez Atoche, nuevamente ha adelantado información el domingo pasado en el programa periodístico Panorama sobre un nuevo colaborador eficaz, etcétera, etcétera. ¿Por qué traigo a colación esto, señora magistrada? Porque de repente nos hemos olvidado la importancia del llamado tema filtración de declaraciones de colaboraciones eficaces. A propósito que a nosotros se nos dice que entorpecemos la actividad probatoria, ¿no? Porque es uno de los requisitos para llevar a prisión a mi patrocinado desde la perspectiva de la Fiscalía, ¿no? Nosotros no entorpecemos ninguna actividad probatoria. En ningún momento la Fiscalía, señora juez, le ha podido sostener derechamente que hayamos hablado con algún testigo, que hayamos hablado con alguno de los colaboradores, que hayamos hablado con algún perito, con alguien. Todo lo contrario, hasta les ha levantado la reserva de identidad a todos los colaboradores. El 8 del 3 de este año ha emitido 5 disposiciones fiscales
2 de ellas dedicadas a levantarle la reserva de identidad a los colaboradores. Eso hace un fiscal cuando siente que su prueba se está viendo amenazada, obstruida, que pueden afectar con su vida, a su vida de los colaboradores o algo por el estilo. ¿Les levanta la identidad? No, señora magistrada. Entonces, la Fiscalía se siente absolutamente segura de su investigación. Absolutamente segura. Y este pedido de prisión corresponde a otros móviles, a otras intenciones, porque no existe en el caso motivo para ello. Señor abogado, en un sentido que se tuvo que controlar en su oportunidad al señor fiscal cuando realizó adjetivizaciones, por favor, entendemos que estamos en una audiencia de prisión preventiva que tiene motivos establecidos en el Código Procesal Penal y cuyos motivos se están discutiendo si se cumplen o no se cumplen. Limitémonos a ello, por favor. Y me estoy limitando, señora magistrada, me estoy limitando a ello. Señor abogado, nos acaba de explicar que el señor fiscal tendría otros motivos. Sí, que no todos este requisito. Sí, señora magistrada. A ese es al que yo me refiero. Por favor, continuemos. Ok. Y entonces, la casación 361-2015, donde describe el arraigo laboral, ¿correcto? Casación 631-2015 Arequipa, dice, el tercero, dice, se expresa en la capacidad de subsistencia del imputado, que debe provenir de un trabajo desarrollado en el país. Mi patrocinado, señora magistrada, con más de 20 años en el trabajo en el sector privado, y además, señora magistrada, habiendo cumplido funciones públicas de importancia en el país, definitivamente, señora magistrada, a esta altura, correcto, de haber sido recién vacado hace algunos meses, tiene la capacidad para solventarse, señora magistrada, y no tendría ningún motivo en este aspecto para dudarse de ello. Y eso nos hace abordar el siguiente tema, que es, como tiene ingresos económicos, entonces se va a fugar del país, dice la Fiscalía, ¿no? Eso dice la Fiscalía. Y entonces, amigos, PBO Radio 91.9 es lo siguiente, ¿no? En el expediente 408-2019 del 10 de diciembre del 2019, la tercera sala penal con procesos en reos libres, en un caso del caso Melissa González, desarrolló este tema de manera muy interesante, porque la pretensión de la Fiscalía era, como la señorita era joven, trabajaba, ¿no? Y no se había aún casado, ¿cierto? Se decía ahí, la Fiscalía, la señorita es soltera y como no se ha casado debe ir presa. Y como es soltera y viaja mucho, es una joven que viaja, va a fugar. Y como es soltera y no tiene dónde gastar su plata, tiene ingresos económicos. ¿Qué dijo ahí la sala? Dijo, como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad en el modelo del Estado constitucional y democrático de derecho, las personas pueden realizar viajes al exterior para realizar, por ejemplo, visitas familiares, estudios o simplemente hacer turismo o como hacer otras actividades. Y dichas conductas socialmente adecuadas no tienen por qué dar lugar a una presunción de riesgo de fuga en automático, en lo absoluto, ¿no? Y entonces, señora magistrada, acá se ha puesto a colación una serie de viajes de mi patrocinado, ¿no? Y se habla porque supuestamente es en automático, como mi patrocinado dice, tiene bienes, y por cierto, señora magistrada, este tema de los bienes, hemos tenido noticia, y como en este caso, señora magistrada, primero, y como en muchos casos en el país, ¿no? Ya ha sido de conocimiento público la inmovilización de los bienes, ¿no? Ha sido de conocimiento público la inmovilización de los bienes. En algún momento nos llegará la notificación, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál será la reflexión? Porque antes decía, tiene patrimonio, lo va a vender, va a irse, etcétera, ¿no? Ahora, se inmovilizaron todos los bienes. No puede vender
vender, ¿correcto? No puede vender, no puede disponer, ya no tiene bienes. O sea, se inmovilizaron los bienes, ya no se puede disponer de esos bienes. Entonces, el motivo para la supuesta fuga de la Fiscalía ya no existe, ¿no? Porque se ha inmovilizado, ¿correcto? Y los pedidos han sido incluso antes del requerimiento de prisión, ¿no? La presentación de esta inmovilización fue con fecha 20 de enero del 2021. 20 de enero del 2021, ¿no? La solicitud de inmovilización. O sea, a sabiendas la Fiscalía de que mi patrocinado no puede disponer de ningún bien, no puede disponer de nada, dice que tiene todo para fugar. Y entonces nosotros decimos, señora magistrada, que la Corte Suprema, en la casación 1145 del 2018, ha dicho que la mera existencia de viajes o de patrimonio no significa un elemento objetivo para entender. A ver, reitero, estamos escuchando al abogado del doctor José Ugaz defender a Vizcarra. Y uno de sus argumentos de defensa es que dice que Vizcarra sí trabaja porque es candidato a una presidencia y es un expresidente. Ese se le llama arraigo laboral. Sí, claro, está haciendo carrera política. Lo mismo que puede argumentar Keiko, por dar un ejemplo. Después, que tiene propiedades que están inmovilizadas. A ver, si el señor dijo que tenía 7 propiedades y apareció con 21, quiere decir que ocultó propiedades que están a su nombre. El problema de Vizcarra no es que oculte lo que está a su nombre, el problema es que oculte lo que no está a su nombre. Lo que no está a su nombre, es decir, testaferros, por dar un ejemplo. Si le han dado dinero en efectivo, tiene dinero en efectivo para fugarse, pues tiene una alta capacidad de movilización en base a dinero. Ese es el tema. ¿O ustedes creen que Montesinos, a la primera que lo agarraron, dijo, acá está todo lo que tengo? No comenzó a salir el testaferro 1, el testaferro 2, el testaferro 3, la cuenta 4, la cuenta 5. ¿No le ha encontrado plata a Montesinos 10 años después? Ese es el problema con la gente de alta peligrosidad que detenta un cargo público, pues. No es precisamente porque no es cualquier delincuente, no es cualquier hijo de vecino. Pero en fin, la línea argumentativa se tiene que escuchar y usted la escucha en exclusiva porque los otros medios están evidentemente con la campaña de vacunación de los viejitos, que bien lo está haciendo la Molinelli, está hablando de las AFP, todo lo que a ustedes realmente les recontraimporta, ¿no? Salvo, claro, el hecho cierto de que pueden meter preso el día de hoy a un expresidente. Arranca tu día con el magazín más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, Espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Cuando uno vive en Lima, se acostumbra a decir, necesito más espacio, necesito paz, necesito más aire puro. Pero no son cosas que uno necesite, son cosas que uno merece. Condominio Montemar, un lugar para disfrutar de todo lo que mereces y más. Terreno sin inicial y hasta 24 meses sin intereses. Montemar, mereces más, un proyecto de centenario.